El punto más, digamos, importante es dar a conocer por parte del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Polanco de la sentencia recaída, o sea, dictada por el Juzgado de lo Social número 2 de Santander por una reclamación que formularon unos trabajadores de la anterior orden de empleo, de la 48/2014. Dos eran los motivos por los cuales recurrían hicieron la reclamación previa a estos trabajadores. En primer lugar, porque querían que se declarase nula la modificación del convenio de personal que se realizó por el anterior equipo de gobierno del Partido Popular en noviembre de 2014, en un pleno de noviembre de 2014, por el cual básicamente lo que consistía era en que estos trabajadores temporales que se contrataban en base a subvenciones cobrasen únicamente el importe de la subvención por cada trabajador y se dejaba sin efecto el anterior convenio de personal en el cual se completaba por parte del ayuntamiento la retribución hasta lo fijado en el convenio de personal. En este punto queríamos hacer un inciso, este equipo de gobierno. Entonces, en noviembre del 2014, quien ahora es primer teniente de alcalde y yo como alcaldesa éramos los portavoces de los grupos de la oposición, PSOE, PRC, y votamos en contra de la modificación del convenio al entender que suponía un paso atrás en cuanto a los derechos adquiridos y que se ponía una discriminación. Aparte que teníamos dudas, y así consta en la sentencia que recoge íntegramente ese orden del día del acta del Pleno de noviembre de 2014, entendíamos que había dudas sobre la legalidad de la misma. Pues bien, una vez que llegamos en junio, tras las elecciones, al Gobierno, en el mes de julio se inicia la reclamación previa de los trabajadores. En un principio nosotros pensábamos, en base a lo que habíamos votado, en estimar dicha reclamación, pero sin embargo los servicios técnicos del Ayuntamiento, Secretaría de Intervención, nos dan unos informes en los cuales pues, nos dicen que no se puede estimar esta reclamación porque en primer lugar, la situación económica del Ayuntamiento con un plan económico y financiero no lo permitía. Además, no había consignación presupuestaria en el presupuesto aprobado por el anterior equipo de gobierno para 2015 y, por lo tanto, no era procedente estimar esa reclamación. Y además, y aquí enlazo con el segundo punto de la reclamación de los trabajadores, la reclamación dineraria que efectuaba la letrada de los trabajadores era excesiva según los cálculos de Secretaría de Intervención. Que os hagáis, tengo la sentencia, después si queréis os podemos pasar para que la tengáis, de unos 5.300 euros que se reclamaban. Al final la sentencia estima solo parcialmente la reclamación de los trabajadores porque da la razón a los servicios jurídicos del Ayuntamiento, a los servicios técnicos del Ayuntamiento y se indemniza en total por trabajador unos 1.900 euros. Entonces, la valoración, sin perjuicio que ahora el concejal de empleo y primer teniente de alcalde hará la valoración, las consecuencias que vamos a tomar, las medidas que vamos a tomar con esta sentencia. Decir que nosotros en principio estamos contentos con la sentencia porque si bien reconoce a los trabajadores lo que ya en su día nosotros como oposición habíamos votado en contra de esa modificación del convenio, por lo tanto satisfacción desde ese punto de vista. Y luego, pues hombre, estima, en parte avala los informes de la secretaria y del interventor en el sentido que la cuantía que fija la juez del Juzgado de lo Social número 2 de Santander es la que fijan precisamente los informes técnicos del Ayuntamiento y por lo tanto avala el que hayamos tenido que llegar al juzgado y no haber podido estimar esa reclamación en vía premia. Y bueno, en principio nosotros, en principio y en final, vamos, la sentencia nos llegó el martes y la intención y la voluntad de este equipo de gobierno es no recurrirla y acatar la misma. Como ha dicho Rosa, la alcaldesa, nosotros nos encontramos cuando llegamos al gobierno con una situación con la cual no habíamos estado de acuerdo cuando estábamos en la oposición, pero nos veíamos forzados a no aceptar la reclamación que hacían entonces los trabajadores por estas dos razones. Primero,
porque estábamos en un plan de reequilibrio financiero y no había consignación presupuestaria para atender esta reclamación. Y segundo, porque el montante económico de la reclamación de estos trabajadores, dado los informes que teníamos, nos parecía exagerados. Bien, una vez que ha llegado la sentencia, pues nos parece una sentencia satisfactoria en dos sentidos. Primero, porque permite dar a los trabajadores un sueldo digno, un salario digno, que el anterior no lo era, porque responde a la filosofía que estaba recogida en el convenio anterior, que fue aprobado, por cierto, fue metida la diferencia de salario en otro gobierno de otra etapa progresista del Ayuntamiento de Polanco. Y segundo, también estamos satisfechos porque esto nos permite desarrollar nuestros proyectos, nuestras inversiones, nuestras prestaciones, nuestros servicios, cosa que no habría sucedido así si se habría aceptado el montante económico de la reclamación de los trabajadores. Quiero remarcar que a partir de ahora esta sentencia nos permite no solo dar un salario digno a los trabajadores del 2015, sino que también nos permite proporcionar un salario digno no solo a los que están trabajando ahora, sino incluso a los que vamos a contratar de ahora en adelante. Nosotros, como no puede ser de otra manera, vamos a abonar la diferencia a los que ya trabajaron en el 2015, vamos a abonar la diferencia a alguien que ha presentado una reclamación previa, que son los 18 trabajadores de la ISE del Besaya 2020, que estuvieron recuperando el Pozo Tremeo. Vamos a atender esta reclamación previa, pero no solo eso, sino que sin necesidad de reclamación previa vamos a complementar el salario de los trabajadores, de los 15 trabajadores que actualmente están desarrollando una ISE también en la Ribera de Requejada, y a más vamos a complementar el dinero de la subvención a los 53 trabajadores que contrataremos próximamente sin necesidad de que hagan ningún tipo de reclamación ni ningún tipo de iniciativa para que les complementemos el salario. Estamos satisfechos porque esto nos permite proporcionar un salario digno a los trabajadores eventuales que el Ayuntamiento ha contratado y que sufrió un menoscabo importante en el año 2015 con la modificación del convenio entonces en vigor. Por otro lado, nosotros decir que ya habíamos reservado en el presupuesto de 2016 una partida presupuestaria que nos permitiera atender la reclamación de los trabajadores. Al ajustarse la reclamación de la sentencia a las tesis del Ayuntamiento, con esta partida presupuestaria no vamos a poder mantener los planes que teníamos, no vamos a tener que retirar ninguna inversión, no vamos a tener que retirar ningún servicio, ninguna prestación, sino que esto nos permite continuar. Y son algunas inversiones y algunos proyectos que son importantes y que si se habría atendido el montante que pedían los trabajadores, pues habríamos tenido que sacar el dinero paralizando todas estas cuestiones. Bien, ahora estamos en pleno proceso de contratación de los nuevos trabajadores que empezarán a mediados de mayo a trabajar. Nosotros, incluso con este juicio pendiente, habíamos arriesgado, habíamos apostado por el empleo y habíamos solicitado el máximo de trabajadores que nos permitía la orden.
nos permitía 60 trabajadores más 12 por estar en la zona del Besaya, y habíamos solicitado los 72 trabajadores. Bien, nos han concedido 53 repartidos en 5 proyectos diversos, desde erradicación de especies invasivas hasta rehabilitación de espacios urbanos, hasta conexión de saneamientos a la red general, y también recuperación de una zona degradada en la antigua cantera de Solvay en el barrio Quintana de Polanco. Hay distinto número de trabajadores en cada uno de estos, y vamos a empezar a desarrollarlo pues próximamente con todos estos trabajadores. Decir que estamos en plena elaboración de las bases de contratación, que en las bases de contratación priman sobre todo 2 cosas. Una, como no puede ser de otra manera, porque viene recogida en la orden, los parados de larga duración, por un lado los mayores de 45 y por otro lado los menores de 45, pero desde el Ayuntamiento vamos a incluir algo que ya en la oposición también reclamábamos, que es tener en cuenta los ingresos de la unidad familiar. Había algunas situaciones un poco llamativas en esta contratación, porque no se tenía en cuenta la unidad familiar como criterio prioritario para adjudicar, para contratar a los trabajadores. También vamos a meter el matiz de trabajadores minusválidos, que van a tener una puntuación, y también vamos a meter el matiz de las mujeres en situación de violencia de género, porque nos parece que es una cuestión importante, necesaria y de justicia. Aquí también quiero hacer un inciso diciendo, porque también formamos parte de la Mancomunidad Miengo Polanco, que también ha pedido una serie de trabajadores en varios proyectos, y por primera vez desde que existe la Mancomunidad, esta no tiene convenio, pero por primera vez vamos a ajustar los salarios de estas contrataciones a los convenios sectoriales, cosa que no se ha hecho nunca. Nunca ha habido una reclamación respecto a esto, pero nosotros vamos a ajustar al convenio porque nos parece que es una situación de justicia, y porque nosotros no solo pretendemos contratar trabajadores, que sí, por supuesto, sino que pretendemos que las condiciones, empezando por las salariales, sean unas condiciones dignas, porque creemos que la Administración debe dar ejemplo en estas cuestiones.